Segunda de Pedro, capítulo 1. Gloria al Señor. ¿Se encontraron? El título es Participantes de la naturaleza divina. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sigan. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seamos ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5, vosotros poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder hablar su palabra en el día de hoy. Señor, gracias te damos por darnos el privilegio, la oportunidad en esta mañana de poder compartir su palabra. Ruego que su gracia y su misericordia esté con cada uno de nosotros y que podamos hablar lo que bendice, lo que edifica en el día de hoy, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Puede sentarse. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mis amados, estaba también orando al Señor que podía compartir y sentí seguir con esta serie de enseñanzas los domingos, y es edificando sobre nuestra común fe. Esta sería la cuarta parte. Y mirando detenidamente, si colocamos toda nuestra motivación, nuestro anhelo para que podamos con diligencia, como dice el texto, construir sobre la fe, realmente hay bastantes cosas que tenemos que permitir que Dios haga en nosotros. El principio de la salvación, podemos decir, es que usted pueda tener fe, ¿verdad? Porque si alguien no tiene fe, no puede ser salvo. Ese es el comienzo de la vida cristiana. Pero de ahí en adelante empieza una serie de trabajos de carpintería, podemos decir, que Dios va realizando en todo aquel que se dispone y en todo aquel que se acerca a Él. Amén, hermanos. Para recordarle de alguna manera, nuestro primer tema, estamos en la cuarta, fue la fe, nuestra común fe, edificando sobre nuestra común fe. Esa fue la primera enseñanza que dimos. Gloria al Señor, pero no podemos quedarnos solamente ahí, sino hay que permitir que a esa fe, dice la Biblia, añadida a vuestra fe, ¿qué? Virtud. Añadida a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Dice, y al conocimiento, dominio propio. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dominio propio. ¿Sí? ¿Qué es dominio propio? Hay algunas definiciones. Se dice que dominio propio es la virtud, gloria al Señor, es la virtud para poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Virtud para poder controlar ¿qué? Nuestros impulsos y nuestras emociones. También se dice que es la capacidad que desarrolla el ser humano
que permite controlar su comportamiento. Esa es otra definición. Y también se dice que es actitud que nos permite tomar decisiones correctas, aun cuando las emociones y la reacción no son buenos consejeros. Eso es parte de la definición que es dominio propio. Y el sinónimo o alguno de los sinónimos de dominio propio quiere decir posesión, propiedad, pertenencia, gloria al Señor, potestad, freno, contención, templanza, control. ¿Podemos adorar al Señor, hermano? Dios, hermano, por su gracia y su misericordia, si nos disponemos en las manos de Él, Él nos da la facultad, la virtud de que eso vaya, ¿verdad? Ese dominio propio vaya de alguna manera estando en nosotros. Pero el dominio propio, no lo quiero desanimar, no le va a llegar a usted cuando yo le imponga las manos. Y le voy a decir, Señor, dale dominio propio a esta persona. No, así no se obtiene el dominio propio. Resulta que cuando nosotros nos acercamos a Dios, cada uno de nosotros tenemos diferentes personalidades, diferentes caracteres. Por eso Dios no nos trata a todos igual, ¿sí? Por eso el proceso de Dios con las personas no es todo el mismo o lo mismo. Porque cada uno somos únicos y diferentes. Valga la redundancia. Por eso Dios tiene tratos específicos con cada uno de nosotros. Y si nosotros queremos agradar a Dios, ya hablando del punto que tenemos hoy, debemos de decirle, Señor, ayúdame para que ese dominio propio yo pueda cultivarlo en mi vida. Alabado el nombre del Señor. Vamos a ir a un texto que se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo. Acompáñenme ahí. El capítulo número 1. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo. Vamos a mirar si es ahí. Perdón. Carta de Tito. No es segunda de Timoteo, sino Tito 1:7. Carta del apóstol Pablo a Tito. Y aquí como título dice requisito de los ancianos y obispos. Y vamos a leer una serie de requisitos. Entre esos se encuentra, alabado el nombre del Señor, esto que estamos hablando, que es el dominio propio. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijáis lo deficiente y establezcáis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén causando disolución, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no sobrio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Alabado el nombre del Señor. Sigue diciendo el texto, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño, ¿de qué? De sí mismo. ¿Cómo dice este texto? Dueño de sí mismo. Alguno puede decir, hermano, ¿y acaso yo no soy dueño de mí mismo? Y usted puede decirlo, es que yo soy dueño de mí mismo. Pero ¿sí será cierto eso? ¿Y qué cuando le pisan el callo saliendo de la iglesia? ¿Sí será que somos dueños de nosotros mismos? Cuando pasa algo, alabado el nombre del Señor, cuando sucede algo que no nos gusta, ¿cómo reaccionamos nosotros? Es necesario que nosotros seamos dueños de nosotros mismos. Las emociones nos pueden decir una cosa, ¿cierto? La gente nos puede decir otra cosa.
Pero aquí no hay que actuar como diga la gente o como nos diga las emociones. Hay que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios en cada situación. Dueño ¿de qué? De sí mismo. Sí que nos hace falta, hermano, con la ayuda del Señor, que podamos decir yo soy dueño de mí mismo. Es decir, yo puedo controlarme. Viene a mi memoria esa hermana que trabajó cerca de unos 2 años en un hogar cristiano. 2 años más o menos, dice el testimonio. Y en todos los 2 años, esa mujer no se tenía nada que decir de ella. Pero un día en esa casa sucedió que pasó algo que a ella no le gustó. Definitivamente no le gustó. Y entonces esa hermana empezó a comportarse de una manera que nunca se había comportado. Empezó a hablar malas palabras, eso empezó a darle duro a las cosas, empezó a hablar de él. Y empezó, hermano, y todos se quedaron mirándola y decía, oiga, esta era la que trabajaba con nosotros. Y duró 2 años y no conocíamos esa persona. Ya después de que pasó, ¿verdad? Como se dice, la rabia, gloria al Señor y todo lo que tenía. Entonces ella fue a esa casa y dijo, no, discúlpeme, pero es que realmente la persona que ustedes vieron en días pasados, esa no era yo. Esa que estaba hablando esas cosas terribles, esa no era yo. Esa que estaba dando esos gritos, esa no era yo. Entonces tuvieron que preguntarle, ¿y entonces quién era? ¿Y entonces quién era? No era que tenía una hermana gemela y la mandó ese día al reemplazo. Esa era ella misma. Pero lo que pasa es que a veces nosotros no nos conocemos realmente quiénes somos hasta que pasan situaciones que no son tan agradables. Gloria al Señor. Podemos adorar al Señor, hermano. ¿Sabe, hermano, que esto del dominio propio es algo que es necesario que esté en nosotros? Porque si no permitimos que Dios trabaje en nosotros y no tenemos cercanía con Dios para que Dios controle a través del Espíritu Santo, porque esto es con la ayuda del Señor, podemos echar a perder todo el propósito de Dios. O sea, todo lo que usted ha construido puede echarlo a perder por no tener dominio propio, por no ser dueño de usted mismo. Podemos adorar al Señor, hermano. Y lo hemos visto. Lo hemos visto y hoy vamos a ver algunos ejemplos de la palabra del Señor que nos invitan de alguna manera y nos hablan, gloria al nombre de Cristo, de lo necesario que es esto. Es muy necesario. La pregunta es, en esta mañana, ¿cómo actúa usted? ¿Cómo actúo yo? Cuando suceden cosas que alteran incluso nuestro estado de ánimo. Cuando usted de pronto le dicen cosas que no son ciertas de pronto. Y empieza usted como a subírsele así, de verdad, la sangre a la cabeza, como dice. Y empieza como la olla a presión a hacer ¿cierto? Bueno, pues hay que tener, con la ayuda del Señor, eso también es un sinónimo de templanza. De usted saberse comportar. ¿Por qué hay tantos problemas en los hogares? No solamente en los de afuera, en los cristianos también. ¿No es por no tener dominio propio? Que la esposa le hizo el almuerzo que a usted no le gustó por agrede, un ejemplo. Que a usted no le gustó el pescado, vamos a hacerle pescado y afine. ¿Cómo nos comportamos? Cuando a su esposo de pronto le dice una palabra que a usted no le gusta, ¿cómo se comporta usted? A la cocina y dije, pero aquí hay una sartén, si quiere venga y arreglamos. ¿Sabe que la mayoría de problemas pasan por no tener dominio propio?
Cuando hablo de dominio propio no quiere decir entonces que se le paren a usted en la cabeza, llega con usted lo que quiera, no. Sino que se debe actuar de una manera correcta y sabia. Y dirigida por el Señor. Si no lo hacemos así, hermano, vamos a dañar el propósito que Dios tiene con nosotros. Me acuerdo una vez, porque es que hablando del dominio propio, va más allá de hablar en lenguas. Va más allá, ¿verdad?, de danzar. Va más allá de predicar. Hay gente que puede predicar bonito y hermoso y Dios lo puede utilizar, pero hay gente que se baja de acá del altar. Hermano, no se lo aguanta nadie. ¿Usted puede adorar a Dios, hermano? Sí, ¿verdad? O sea, esto del púlpito es una pequeña faceta de lo que somos nosotros, pero lo que somos nosotros no es lo que mostramos aquí. Es lo que somos afuera. Es lo que somos en nuestra casa, con nuestra familia, donde trabajamos, donde vivimos. Eso es lo que somos. Podemos adorar al Señor, hermano. Viene a mi corazón una vez en determinado lugar, yo entré a un salón y vi que un líder de la iglesia estaba tratando muy mal a una persona. Le decía, hermano, cosas feas. Yo en ese momento entré y realmente no me aguanté. Y le dije, hágame el favor, hermano, no trate así a esa persona. El hecho de que usted o yo, Dios nos haya dado el privilegio de tener que nos han delegado cierta autoridad porque es delegada. Usted no tiene el derecho de hablarle a esa persona así, ni a nadie de la iglesia. Vea que lo trataba, hermano, con unas palabras que uno dice, como una persona que incluso Dios le ha dado talentos bonitos, porque Dios da los talentos, dones, y Dios no los quita. Pero por el hecho de que de alguna manera usted y yo seamos más visibles, o Dios nos permita privilegios, no quiere decir entonces que tengamos la autoridad para ir a tratar mal a alguien. Claro, esa persona se enojó mucho conmigo porque lo confronté. Y le dije, no. Y claro, ahí terminó esa situación. La persona que estaba siendo, ¿verdad?, tratada mal salió y después arreglamos los dos solitos y le dije otras cositas, gloria al Señor. Porque, hermano, es que toda persona tiene un valor. Y valemos todos igual delante de Dios. O sea, no hay almas que valgan más o almas que valgan menos. ¿Sí? Para que Dios diga, no, es que la alma, no, todas las almas son de Dios. Claro que hay propósitos que Dios tiene con cada uno diferentes. Pero incluso si alguien que Dios está utilizando y de alguna manera es más visible que otro, no quiere decir que ese propósito sea mayor que el otro. Sencillamente son propósitos diferentes. Entonces vamos a mirar por la palabra del Señor cómo actuamos en determinadas situaciones. Y vamos a mirar en primer lugar a un hombre que se dejó llevar por las situaciones que le rodearon, presionar por las circunstancias, presionar por la gente, no tuvo dominio propio y echó a perder lo que Dios tenía con él. Primer libro de Samuel, acompáñeme. El capítulo número 13, un texto que conocemos nosotros. Versículo 5. Dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Midmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas,
en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, ¿qué? Temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo, ¿qué? Se le desertaba, se iba. Entonces dijo Saúl, traed mi holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo ¿qué? Desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije, ahora descenderán los filisteos a mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él había ordenado, pues ahora Jehová hubiera ¿qué? Confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amén. ¿Quién era? Saúl. El rey de Israel. Y la orden de parte de Dios por medio de Samuel era que esperara 7 días hasta que él descendiera a Gilgal y Samuel ofreciera el sacrificio. Esa era la orden clara de Dios. Pero llegó la tarde de ese último día y Samuel no aparecía. Pero los filisteos, ¿dónde estaban? Dicen Mismas. Y ya estaban, la palabra del Señor ahí nos dice, juntaron los filisteos 3,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, el panorama era tenebroso, hermano. Allá estaban los enemigos. Y fuera de eso, los que estaban con Saúl, los guerreros, la gente, muchos desertaban. Se iban, dice que algunos cruzaron el río y otros se metían en cavernas y en cuevas. Y los más valientes de Saúl, ¿cómo estaban? Temblando, les temblaban la rodilla uno contra la otra. Eso, hermano, puede ser desesperante. Pero había una orden de Dios. Espere 7 días. La pregunta es cómo nos comportamos o cómo actuamos nosotros cuando estamos bajo presión de la gente. Saúl estaba bajo presión. Primeramente de los enemigos que estaban ahí cerca. Y no eran pocos, no venían a saludarlo ni a traerle presentes, venían a matarlos a todos. ¿Cómo estaban los más valientes? Algunos agentes allá corriendo. Yo creo que Saúl miraba para un lado y veía que uno corría para el otro, que otro dejaba la espada y ¡corra! Veía que otros pasaban el río, veía que otros se metían en cavernas y como la avestruz, metían la cabeza aquí. Y volteó a mirar y los más valientes que con sí, hermano, temblando. Pero la orden era clara. Espere 7 días. Para usted esperar en el propósito de Dios, tiene que tener dominio propio. Porque Dios le va a probar a usted y me va a probar a mí. Antes de llegar al propósito de Dios, Dios primero nos procesa. Podemos adorar al Señor. Dios primero nos va a pasar por circunstancias que no son para nada agradables. ¿Cómo nos vamos a comportar ahí? ¿Cómo vamos a actuar? Y dice la Biblia que Saúl no esperó. Dijo, tráeme, yo voy a ofrecer el sacrificio del holocausto.
Y tan pronto él acaba de ofrecerlo, dice que prácticamente alzó la mirada y en el panorama apareció Samuel. El único que podía ofrecer sacrificio era el sacerdote, y Samuel era juez y sacerdote. Por eso lo podía hacer. Y no porque él se lo impuso, él dijo, no, yo me voy a llamar juez y sacerdote. Fue porque Dios le dio para que fuese juez y sacerdote. Fue Dios. Hermano, ¿y Saúl quién era rey? Por muchos privilegios que Dios dé, habrán cosas que Dios le va a decir a usted, esto usted no lo puede hacer. ¿Podemos adorar a Dios? Le repito la frase, por muchos privilegios que Dios nos dé, habrá algo que Dios nos dirá, esto a usted no lo puede hacer. Pero Saúl creyó que lo podía hacer, pero creyó mal. ¿Y qué fue lo que Samuel le respondió? Locamente has hecho. Porque cuando no somos dueños de nosotros mismos, actuamos locamente. Esa frase puede que no guste, pero actuamos de una manera que no es correcta, una manera que no es cuerda. Usted no ha escuchado, hermano, que a veces Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Hay gente que se levanta en una riña contra alguien y asesina a otra persona y dice, hermano, yo no soy asesino, pero lo hice de la rabia. ¿He escuchado ese testimonio, hermano? ¿Sí? Caen en cuenta después de que ya hicieron el daño. ¿Pero por qué? Porque no se es dueño de sí mismo. Porque se actúa de una manera humana. Y para ser dueño de uno mismo, le repito, se tiene que tener en nuestra vida y permitir que el Espíritu Santo sea el que nos gobierne. Porque cuando el Espíritu Santo nos gobierna, entonces Dios es el que nos defiende. Alabado el nombre del Señor. Pero si no permitimos que Dios nos defienda, entonces el Señor dice, bueno, defiéndase usted solito entonces. ¿Qué pasó? Hasta ahí le llegó el propósito de Dios con Saúl. Y Samuel le dice, si usted hubiera esperado, o sea, podemos decir, estamos entre que el reino de Saúl fuera firme, estuvo como a 1 hora, si podemos calcular, a 2 horas, que él esperara más. Pero como no esperó, la sentencia fue clara, su reino no será duradero. Mano, tremendo. Le repito, el no tener dominio propio, incluso cuando hayan propósitos de Dios, podemos echar a perder todo. Todo. Que el Señor nos ayude, hermano. Y esto, como le dije iniciando esta enseñanza, usted no puede ir a la tienda y pedir 2 pastillas de dominio propio. Venga, y si de pronto le hace falta, tomarse unas 5. Más de 5 porque yo sí soy como un fósforo, me raspan y necesito unas 5 pastillas de dominio propio, esa no la venden. Esa se obtiene en el propósito y en el proceso de Dios. Y cuando permitimos, claro está, que Dios trabaje en nosotros. No se trata de años. Porque, hermano, en este camino conocemos gente de 30 y 40 años de cristiano y nunca le han entregado esa área a Dios. ¿Podemos adorar al Señor, hermano? Sí, uno lo ha visto, hermano. Dios nos ayude, hermano, gloria al Señor. Dominio propio, dueño de sí mismo. ¿Cuántos de ustedes quieren cumplir el propósito de Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes anhelan que Dios los use para bendición?
Pero ahorita no van a levantar la mano, tal vez lo que les voy a decir. Porque para usted ser usado por Dios va a ser procesado primeramente por Él. Y una de las cosas que Dios va a permitir es que nos den en el orgullo. Que nos den en nuestro orgullo así. Y eso no se siente bonito. Ni uno dice, Señor, que otro se pare encima de mi cuello. No, alabado el nombre del Señor. Pero Dios lo permite para formar cosas en nosotros. ¿Podemos adorar al Señor? Por eso hay la respuesta. Si usted estaba preguntando, Señor, ¿y por qué me ha permitido esto? Porque hay un propósito. ¿Y por qué me viene esto? Porque hay un propósito y Dios está formando cosas en usted y en mí que no se pueden formar de otra manera. Mire, hermano, yo me pregunto, ¿se acuerda cuando David, su hijo Absalón, se levantó contra él? Iba subiendo la cuesta de los olivos, dice la Biblia, llorando y con los pies descalzos. ¿Sí dice la Biblia? Sí. Huyendo porque su propio hijo lo estaba buscando para matarlo. Y se levantó un hombre y empezó ¿qué? A esparcir tierra y a lanzar piedra y a decir, hombre sanguinario y perverso, hoy Dios ha traído su maldad sobre usted. Y le tiraba piedra, hermano. Y estaba Saúl rodeado, no estaba solo. David. David no estaba solo, estaba con la gente de guerra. Y entre ellos había unos sicarios, hermanos, que tenían, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Joab, Abner. No, pero en esos hijos se me olvida el nombre, ellos eran hermanos, eran parientes. Hijos de Abisaí, me corrigen. Esa gente era mandadita a hacer. No se aguantaban nada. Y uno de ellos le dijo, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? No es sino que usted me dé permiso, yo paso y le huelo la cabeza. O sea, usted no tiene por qué aguantarse este atropello. No es sino que me dé permiso. Hijos de Sardia, si no estoy mal. ¿Y qué dijo David? Claro, mi hijo, dele. Venga, yo le hago la pata de gallinas y para que pase la cerca y vaya y le quita la cabeza a ese sinvergüenza, miserable, que me está tratando mal. ¿Sí dijo eso David? No, porque si maldice es porque Jehová le ha dado permiso de que maldiga. Y quizá Jehová convertirá sus maldiciones en bendiciones. Mano, lo estaba maldiciendo. Le estaba trayendo juicio. Le estaba diciendo que el juicio de Dios le cayera. Y David tenía el poder, humanamente, para quitarle la vida a ese hombre. Tenía el poder para hacerle daño. No, David en ese momento lo podía hacer. Pero David no lo hizo a pesar de que tenía el poder en sus manos para quitarle la vida. ¿Podemos adorar a Dios, hermano? A veces uno dijera, ay, Señor, que me dé más alitas para desquitarme. ¿Hijo de quién? Sarbia, los hijos de Sarbia, sí. Esos hijos de Sarbia, hermano, eran unos asesinos a sangre fría. Te mirarás que cuando iban a saludar, incluso si Joab fue a saludar a uno, y en el saludo llevaba la daga, y por la espalda lo mató. O sea, estos hijos de Sarbia eran asesinos. Y David estaba sobre ellos. Le había podido decir, mire, vaya y quítele la vida a eso. Uno menos, uno más, aquí no cuenta. Pero entonces
Dios de alguna manera tampoco se había agradado. Incluso, hermano, cuando Dios le dé autoridad, cuando Dios le dé privilegios, y usted vea de pronto al que le ha hecho daño, no diga, así lo quería ver, papito. Tantos años esperando este momento. Eso no es agradable delante de Dios. ¿Podemos adorar al Señor, hermano? Que el Señor nos ayude. Saúl, volviendo al punto de Saúl, hasta ahí llegó su propósito. ¿Por qué? Porque no tuvo dominio propio para esperar. ¿Sabe que cada propósito de Dios tiene su tiempo? Y usted, por mucho de que quiera acelerar ese tiempo, nunca podrá acelerar el tiempo de Dios para usted. Llegará en su tiempo. ¿Sí? Espere, si hay un propósito, le llegará su tiempo. Y eso es lo que muchos no queremos entender. Queremos, es verdad, que el Señor nos verdad, como nos lance allá el propósito, a la cumbre del propósito, y nunca será así. Si queremos subir a la cumbre, tenemos que subir, ascender, ¿verdad? Por las rocas, por los peñascos, para llegar a la cumbre. Y al subir, ahí Dios nos va formando. Alabado el nombre del Señor. Hablo solo de mi experiencia personal en este corto tiempo que uno lleva en ministerio, porque es muy corto. Estaba empezando acá el Campo Blanco hace algunos años. Y alguien me dijo, bueno, ¿y usted para que lo sacaran del líder de Campo Blanco, cuánto duró en la iglesia? Yo le dije en ese entonces como 8 o 9 años. ¿Todo ese tiempo? No, demasiado. ¿Sí? Pues, ahí vamos poco a poco, hermano. Y yo no espero todo eso. No, yo no. Demasiado. Y gente con la cual Dios tenía propósitos, porque eso es evidente cuando Dios tiene algo. Pero no esperaron. Hoy día están desubicados. Porque a veces el anhelo, esto no es, cuando hay un propósito de Dios, el anhelo no es que le digan a usted pastor. Eso no cambia nada. Son responsabilidades más bien. Que digan a usted fulano de tal. Oh, hermano. Saúl no esperó. Hasta ahí le llegó el propósito de Dios. Hermano, espere. No se arrebate a tomar decisiones. Porque si tomamos decisiones, ¿verdad? Presionados por la gente. Después la gente se va a lavar las manos, ¿sí? ¿Quién lo mandó? ¿Sí? Hermanos, que llevo tantos años y no me he casado. Y en mis planes era que yo me casara a tal edad. Así decía yo. Hablando de mí. Personalmente yo decía a los 25 años ya estoy casado. Ya me imaginaba yo. ¿Sí? Casado. Y yo hice planes, 25 años casado. Bla, bla, y llegué a los 25, hermano. Gloria al Señor. Solo. Me casé con la soledad a los 25. Y la gente me decía, ¿y usted qué espera? Eso es muy serio. Puede que soltero. La gente lo presiona a usted. Y le dicen, a mí me decía, mire, tantas chinas que hay por ahí. Échele mano a cualquiera. Sí, sí. Como si eso fuera ir al supermercado y comprar una libra de arroz. ¿Sí? Cuidado con echarle mano a cualquiera. Pero yo dentro de mí, yo decía, no ha llegado la que Dios tiene para mí.
Así es. Yo no puedo decir, no es que fulana Dios me dio la paz, la tranquilidad. No, hermano. Una vez alguien me dijo, usted cuando vaya al parque, si se casa, sus hijos no lo van a llamar papá, lo van a llamar nono. Se puede reír, hermano, pero eso causa mella en uno. Y más uno solo, hermano. Abrazando la almohada. Yo me iba para la casa y yo me imaginaba en un parque que mi hijo me llamara nono. Yo, Señor, ayúdame, Padre de la gloria. Que la gracia y la misericordia me ayude. Sí, hermano. ¿Qué tal donde yo, gloria al Señor, de hecho no, definitivamente toca la que alcance? No, hermano, esto no es así. Si usted ama a Dios, si yo amo a Dios, Dios tendrá su tiempo. Y Dios va a aparejar cosas. Usted no necesita hacer fuerza ni, ay, qué mejor dicho. No, Dios va a aparejar las cosas. De tal manera que usted se va a dar cuenta que es el Señor. Porque el Espíritu Santo le va a dar testimonio a usted. Porque a veces nos va mal en esa área de los sentimientos. Porque tomamos decisiones presionadas por la gente. ¿Sí? A veces, a mí no me parece que esa o esa sea, pero uno, ¿qué tal que cambie, no? Y uno dice, tiene la esperanza, ¿no? Ese genio que tiene, ¿qué tal que se le quite? Es que va cada mes a la iglesia, pero es un buen muchacho. ¿Y qué tal que ahora sí, cuando se case conmigo, se consagre y vaya todos los días? Eso no va a pasar, hermano. Si no lo hace en los primeros años de cristianos, nunca va a pasar. Es que yo lo voy, entonces yo lo ayudo a consagrar, ¿verdad? Ese le va a ayudar es para que usted se vaya de la iglesia. Podemos adorar a Dios, hermano. Espere el tiempo. Mire, yo distingo un testimonio. Este quedará para una segunda parte del tiempo, hablando de los sentimientos. Una hermana, 58 años, y no se ha casado hasta el momento. Mi hermano, ¿será que yo me toca hasta allá? No se preocupe. Pero hablando de ese caso específico, se guardó para Dios 58 años. Resulta que de pronto un pastor de una iglesia, le dijo, hermana, es que a mí Dios me ha hablado que usted va a ser mi esposa. Cuidado con que la gente le diga que Dios le ha hablado. Porque el que diga que Dios le ha hablado, el que alaba nombre, el que recibe un mensaje de Dios, no tiene que estarlo diciendo. Dios da la confirmación si es palabra de Dios o no. Es que Dios me ha dicho, y es que el que no me haga caso es que, ¿sí? Alabado el nombre de Dios. Dios me ha hablado que usted va a ser mi esposa. Así que, hermana, véngase para la iglesia. Y ahí vamos cuadrando el asunto y usted va a quedar como pastora. ¿Me están escuchando? Es que me está en el micro. Y la hermana, sin muchos años de cristiana. Amén. Imaginen, ya imaginó la pastora de tal iglesia. Allá llegó, hermana. Y al poco tiempo el hermano le empezó a gustar otra. Y a ella por un orillito. Y le dijo, no, hermana, ya no me gusta usted. Ahora es fulano de tal. Y a la otra me imagino que también le dijo que Dios le había hablado. Así que la hermana quedó desubicada, desanimada. Gracias al Señor se pudo ubicar otra vez. Pero tenga cuidado. Eso de los sentimientos, de decir es que Dios me dijo y confían en revelaciones de otros. Es que, hermana, yo tuve un sueño y yo la vi con fulano de tal, que usted iba corriendo entre luces y entre flores, alegre. Alabado el nombre del Señor.
Digo porque ha pasado. Que fulana de tal me vio, que yo estaba con tal fulano. Hermana, usted hermano, si tiene comunión con Dios, el Señor le va a dar testimonio a usted de que esa es la persona, no que el Señor no le tiene miedo a usted para hablarle, a usted también le puede hablar. ¿Podemos adorar a Dios? Y Dios va a dar confirmación también en otras personas que va a haber paz de Dios en gente espiritual. Que la gente va a decir, oiga, me cuadra. ¿Y esto qué? Gloria al Señor. Por no esperar en esa área, muchos y muchas han dañado el propósito de Dios. Mire, yo he tenido que sentarme con hombres o mujeres llorando delante de mí diciéndome, hermano, me casé mal. Y gente que tenía propósitos ministeriales incluso. Y decían, pero ahora ya no hay nada que hacer. Llorando, hermano, diciendo que uno se casó mal y no puede decir, no, borrón y cuenta nueva. Ahí sí usted no puede decir, borre. Si usted se casó, eso es hasta que la muerte lo separe. No es hasta que la otra o el otro lo separe. Sí, hermano. Y si usted no puede convivir con alguien en esa situación, entonces quédese solo o sola. Que la gente puede decir otras cosas que en otras partes pueden aprobarnos. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Que Dios nos ayude. Por eso valore a la esposa que tiene y valore al esposo que tiene, porque ese es el suyo. No mire para otra parte. O no miremos para otra parte, ¿sí? Porque conjuguemos el verbo. Espere. Saúl por arrebatado ofreció el sacrificio y todo. Y dijo, bueno, ahora sí arreglamos esto, ahora sí vamos a enfrentar a los enemigos. Y lo que hizo fue dañar todo. Porque cuando no tenemos dominio propio, dañamos todo. Dañamos el propósito original de Dios. Y después, como dice el proverbio popular, después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Después de que usted, por no tener dominio propio, actúe de una manera incorrecta, vienen consecuencias. ¿Podemos adorar al Señor, hermano? En esto del carácter, Dios tiene que ayudarnos. Voy finalizando y tal vez no alcance vida. Quiero hablar de un hombre que lo hablaremos en otro culto, de Josué, que Dios lo procesó y por eso tuvo dominio propio, incluso en la tentación. Gloria al Señor. Vamos a hablar después de Moisés. Hermano, Moisés cuando empezaba era un fosforito. Estaba en Egipto, vio un egipcio que le estaba pegando al otro. Vamos a arreglar esto. 40 años en el desierto para poder decir, Dios está listo para mi propósito. En esto del carácter, dejemos ahí, porque vamos a mirar el próximo culto, cómo era la personalidad de estos hombres de Dios que nos inspiran. Ya hablamos de Saúl, que no nos motiva porque Saúl no esperó, pero estos hombres, Josué y Moisés, nos inspiran hasta el día de hoy. Pero el tener dominio propio no es fácil, hermano. Debe ser controlado por el Espíritu Santo del Señor. Porque la carne quiere actuar carnalmente. Y cuando hablo de carnalmente, no hablo únicamente de lo moral. Hablo de malas palabras. Hablo de darle lengua suelta a la sin hueso. No tengo dominio propio, hermano. No, me toca uno del otro. Gente que habla y habla y cree que eso se queda así. Gente que habla y habla y cree que en el cielo no le están apuntando las mentiras y las barbaridades que habla.
Pero si no reacciona y no se arrepiente, hermano, la cosecha llega. Me acuerdo, hermano, con esto finalizo, que digo que no es fácil usted, porque usted quiere reaccionar carnalmente, hermano. Ustedes saben que yo trabajo en esa moto. Está allá al frente. Y yo les he comentado, yo les conté, pero para mí no me fue fácil. Yo bajando por toda la calle 45, iba siempre rápido. Y al lado derecho iba un señor de esos que manejan zorra. Zorra, que llaman zorra, manejando. Y yo iba rápido. Y de pronto, esa persona que iba manejando me cerró así, se volteó la dirección. De tal manera que yo alcancé, hermano, a frenar. Ya pasé por un ladito, hermano. Dios me guardó ese día, misericordia del Señor, donde yo me estrellé ahí. ¿Sí? Yo lo que le dije es, tenga cuidado. Y le grité con rabia, es que usted es ciego, ¿no ve? Si no le digo que le hablé en el espíritu, hermano. Claro, hermano. Y entonces seguí yo, pues, yo no que me iba a volver a pelear. Dios nos guarde de eso. Y abajo en el semáforo estaba en rojo de la carrera 9 con calle 45. Y yo miré por el retro y dije, ese hombre, la zorra empezó a impulsarme a la zorra, alcánzame. Y yo miraba por el retrovisor y me va a apoyar con la zorra ahora. Vino y empezó cuando estaba ahí, la parqueó, digámosle, la parqueó. Y empezó a insultarme ese tipo, hermano. De arriba y para abajo de todas. Y el semáforo en rojo. Y unos carros delante. Sí, hermano. Luego me sacó un cuchillo. Venga y arreglamos, fulano, tantas por tantas. O sea, había cometido. ¿Sí? No quiere pelear. Y luego se acerca y me da un puño. Yo tenía el casco, pero me dio un puño. Yo lo único que tenía, gracias a Dios, era un destornillador en el bolso para apretar tornillos. Qué cuchillo ni qué nada. Pero humanamente yo estaba alterado. Yo no digo que estaba en el espíritu ese día. Yo estaba alterado. Pero de pronto el Señor me habló, el Espíritu Santo, y me dijo, cuidado. El Espíritu Santo interviene. Quieto. Si usted quiere que lo defienda, el Señor me habló al corazón. Dese quieto. Y entonces ese hombre salía y luego hacía que me venía a ir con el cuchillo. Dios, empecé a orar, Señor, guárdame de este endemoniado, porque estaba endemoniado. Y cambió el semáforo y me fui. Pero no se siente uno bien, bonito. Usted se siente humillado, pisoteado por una persona, digámosle ahí, sin temor de Dios, endemoniada. No utilizo otra palabra, pero gente que, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? Todo eso le sirve a uno. Porque eso lo forma a uno. Y Dios, en su misericordia, por eso digo, cuando usted es sincero con Dios, Dios le ayuda. Y el Espíritu Santo, que vino a mi corazón y me habló, o sea, como que me hizo reaccionar. Y que hoy otra vez diga, sí. Y el Señor me dijo, si usted quiere que yo lo defienda, estése quieto. Y ese, si usted quiere que yo lo defienda, no solamente para ese momento, para el resto de la vida. Si Dios quiere, si yo quiero que Dios me defienda, yo no voy a actuar humanamente ni carnalmente. ¿Qué tal, Dios mío? Dios me guarde, me hubiera bajado, parqueado esa moto. Venga para acá, yo soy pastor, pero no manco, venga para acá. Se había acabado el ministerio. Porque a quién le gustaría que en Cubo saliera Pastor Pelión en la 9 de Real de Minas. Dios me guarde, hermano, tenga misericordia. Sí, ahí salen los medios. ¿Sí?
Por eso en un momento usted puede dañar todo lo que Dios tiene con usted. ¿Qué es lo único que nos guarda? Cuando somos sinceros delante de Dios y vamos y le decimos: Señor, guárdame. Señor, ayúdame. Señor, yo soy carne, tenga misericordia. Y le damos gracias a Dios, incluso por los atropellos que sufrimos. Le damos gracias a Dios porque hablen de nosotros a pesar de que no tengan razón y sea mentira. Le decimos: gracias, Señor, gracias. Hermano, ¿usted le da gracias a Dios? Sí, ahora le estoy dando gracias a Dios. Pero no tienen razón. Gracias, Señor. Pero están haciendo daño, quieren hacer daño, destruir. Gracias, Señor. Abasójala. ¡Oh, aleluya! Porque cuando actuamos de esa manera, entonces el Dios del cielo se hace de nuestra parte y dice: a esa la voy a defender yo, porque me está dando espacio, porque no está actuando como el otro, la otra quiere. Eso es lo que quiere el enemigo, que usted se rebaje a su condición. No, usted está en lugares celestiales en Cristo Jesús. No nos rebajemos. Oh, levante la mano y dele gloria al Espíritu Santo de Dios. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Hermano, hermana del Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a ser dueños de nosotros mismos. Sí, a veces quisiéramos actuar humanamente. Dijo un pastor: a veces tantos rayos desperdiciados cayéndole a los árboles y por ahí gente haciendo daño. Pero no, hermano. El Señor es el que a cada uno le da lo suyo. Que usted y yo le digamos al Espíritu Santo: controla toda área de mi vida. Y dígale: Señor, gracias por eso que ha pasado. No se ponga ya a echarle cabeza hacia aquello o aquello otro. No, dígale gracias, porque aunque usted y a mí o nosotros no entendamos lo que pasemos, Dios está obrando, Dios está formando, Dios está trabajando para seguir su propósito en nosotros. Levante sus manos, colóquese de pie y dele gracias al Señor.